Bueno, aquí estamos reunidos con Ricardo Carbonell en su estudio en Caracas. Esta es la ventaja de poder tener el Zoom y poder viajar sin tener que tomar un avión y descubrir los secretos del artista. Esta es mi serie de Milagros Bello, haciendo visitas a estudios de artistas. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Carbonell nos va a hablar. Muy buenas noches, Milagro. Es un placer y un honor recibirte aquí en mi casa en Caracas. Todos estamos muy emocionados en recibirte, en mostrarte las obras para ti y para el público y deseosos de conversar largamente contigo acerca del arte. Ricardo, háblanos un poquito de tu vida. Yo sé que dentro de tus grandes entretelones de vida, tú eres un coleccionista y eres conocido como coleccionista. Eres abogado de profesión, lo que rompe el tabú de que el artista solamente tiene que estar a lo mejor pasando hambre, escondido en un estudio y llorando y tratando de que lo tomen en cuenta. Eres un hombre profesional y de gran actividad intelectual y a la vez, pues bueno, tienes esta apertura, esta ventana de haber estado creando tus obras. ¿Desde cuándo empezaste a crear estas obras en papel que estamos viendo acá? Sí, esta es del año 2000, ¿okay? Aunque tengo otras que están en mi oficina, que son desde el año 1980, pero estas especialmente las que vamos a mostrar son del año 2000 en adelante. ¿Okay? Básicamente, yo nací en el año 1952, soy abogado graduado en 1975, luego tengo más o menos 45 años de experiencia profesional, lo cual es Wow. muchísimo. ¿Okay? Y siempre mi mamá me enseñó a amar el arte, a ir a los museos, a la galería. Mi madre todavía vive en Valencia y por eso conocí el Salón Michelena y las exposiciones que hacían en el Ateneo de Valencia y también en la Galería de Braulio Salazar. Y me acostumbré, por supuesto, a ir a las artes. Tenía una gran ilusión de tener arte en mi casa y fui poco a poco. Tengo un gran artista que fui a su exposición y una de sus obras aparece en el periódico del entonces, creo que fue en 1975, y compré la obra, todavía la tengo, un pintor muy querido que es José de la Rosa. Después participé en una rifa y en una subasta para hacer un teatro en Valencia. Compré y postulé, eso fue creo que más o menos el año 1979-80, y ahí compré obras teniendo como al lado a Carlos Serpa en ese entonces, y el martillo fue Pedro León Zapata en su momento. Wow, imagínate. Y por supuesto, a partir de ahí, poco a poco he ido comprando obras, he ido conociendo, he ido yendo a galerías. Eso fue un reto interesante porque las galerías normalmente, los vernichas, son con alcohol, con vino, y a mí me encanta tomar vino, pero cuando uno va a una exposición, yo hoy en día lo obvio, porque precisamente, por supuesto, eso tiene dos historias. Una, cuando yo era soltero, fui a unas grandes exposiciones con una amiga nuestra de la Galería Minotauro, y por supuesto, compré obras maravillosas que tengo aquí en mi casa, de 2x2 y grandísimas y todo, pero por supuesto, porque estaba muy emocionado. Pues. Pero después de eso, Más ya. emocionado por los vinos. Claro, Eh, entonces, entonces que decidí que si yo iba a ver arte, era ver arte, y ver arte supone concentrarme y meditar y ver las obras, y es un enorme placer ver las obras, ir a las galerías, por supuesto, eso hace ya más de 10, 15, 20, 25, 30 años, pues, ¿no? Que empecé a hacerlo, y así se va uno formando culturalmente, ¿no? Entonces, hoy en día he ido a muchas subastas, hace más de 20 años fui a subastas todos los domingos y era para aprender, era un aprendizaje, pues, porque hay una metodología. Mi metodología es, si yo veo una subasta, previamente establezco qué es lo que yo quiero, ¿ok? Y normalmente es un artista
un artista para la colección, uno solo, ¿okay? Una sola obra de un artista. Yo tengo varias de otros, varias de un mismo artista, pero para no volverme loco es con paciencia y con meditación y con mucha paciencia, con mucha constancia. Y para eso hay que ir a todas, porque yendo a todas uno ve la gama de oportunidades que hay, que las ha habido. Pues. Hoy en día, por supuesto, no las hay las virtuales. He participado en virtuales y me ha ido bien para mí y para mi hermano, que también es amante del arte, pero es el arte folclórico, el dibujo y todas esas cosas. Entonces, estamos en ese proceso. Entonces, como ves, atrás tengo 2 obras que hice en formato más o menos mediano, en Canva o lienzo, por tu recomendación, y disfrutamos. Pues hoy en día las que tú estás viendo aquí tienen un símbolo. Primero es dibujo, con algo que me ha llevado toda la vida, que es calcomanía. O sea, yo soy un gran amante de la calcomanía y de coleccionar cosas. Antes de que nos expliques un poco cómo está la obra, yo veo que tiene muy profunda la vena del coleccionista, del que se mete realmente a vivir la pasión de penetrar en las obras de arte. ¿Cómo hiciste ese pasaje? Y ya veo que tienes obras aquí desde hace 20 años. ¿Cómo hiciste ese pasaje para crear desde ti, para sacar desde ti cuál es tu lenguaje y tu pasión cuando tú te encierras en este estudio a crear? ¿Cómo hiciste ese pasaje desde el coleccionista al artista? Quizás muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué digo muy fácil? Porque siempre he sido un gran amante de la geometría. Mi papá era ingeniero civil y fue el primero que me enseñó a hacer cubos. Y los cubos, como los cuadrados, siempre me han perseguido toda la vida. Entonces, desde muy pequeño me enseñaron a hacer cubos y siempre llevé por dentro eso. Entonces, lo que pasó en este proceso es que eso se puso de lado. ¿Okay? Esta vida, como dices tú, es una vida muy, muy, muy difícil, muy fuerte. Entonces, preferí ser profesional del derecho, ¿ok? Por Y supuesto. una vez que tuviera consolidada una carrera, pudiera yo desarrollar lo que yo quisiera, no al revés, pues, ¿ok? Porque al final yo estoy trabajando antes de graduarme de abogado, entonces yo Como estudié artista. y trabajé desde 1973 y me mantuve y pagué mi universidad con mi propio trabajo desde 1973. Entonces, Entiendo. evidentemente, esto es una fuente de ingresos y eso lo tuve que mantener. El coleccionista, ese afán es porque siempre quise estar rodeado de cosas que me gustasen y siempre he tendido al arte moderno. ¿Okay? Casi, aunque tengo figuras escasamente figurativas, ¿okay? Unas acuarelas y unas que otras, soy más del mundo abstracto y eso sí me ha acompañado permanentemente. O sea, tengo amigos que me dicen que no me entienden, que no comprenden, que no les gusta el acto abstracto, el arte abstracto. Vamos a las galerías y a las subastas y ellos compran arte figurativo, el labio y todo, lo cual yo lo acepto, porque si hay algo que yo pienso es, me parece que hay que darle libertad plena al desarrollo del arte. No por eso yo no lo tendría. El hecho de que yo no lo tenga no significa que no lo aprecio. Realmente yo he estado en obras de Cabré, que las he visto, he estado en oficinas donde han estado esas obras y es una maravilla. Pero eso no significa que uno la coleccione y la tenga por más excelente que sea. Yo en eso soy arte abstracto, arte geométrico, uno por artista y así vamos diseñando eso, porque para ser coleccionista uno tiene que definir qué es lo que uno quiere tener, Claro. pero no por tener, sino que haya una conversación, un lenguaje, un hilo conductor de esa colección que, por supuesto, no es fácil, y más para un profesional que solamente con los ingresos que uno gana es lo que uno puede desenvolverse. Y al final
me siento, mi esposa también ha comprado y me ha ayudado en eso. Y entonces podemos decir que hay una colección, dicho por un amigo que es muy amigo mío, esto es lo mejor del mundo, que sabe, pero por supuesto, porque los amigos son para eso, pues, y para apoyarnos. Y entonces, bajo ese concepto, que haya un lenguaje, una forma de expresión. Pues. Entonces, yo no pretendo ser figurativo, no pretendo imitar arte, sino expresar lo que yo siento. Y expresar lo que yo siento es con colores, con líneas, con objetos o símbolos que consigo, que tengo muchos de muchos años y que a raíz de este proceso que he estado profundamente, tengo símbolos como el 11, que lo podemos ver en una de las obras, es el 11 de septiembre, que lo viví estando en una oficina, que todavía me acuerdo qué fue lo que pasó, y también en Caracas el 11 de marzo del 2002, que estando en una oficina, que fue, yo escuchaba los tiros de FAL que le estaban disparando a la gente, yo estaba en el centro de la ciudad y eso me marcó. Entonces, como he estudiado y uno tiene que tener símbolos, yo en un momento dado decidí, bueno, el 11. Entonces, muchas de las obras y muchas de las series tienen representación del 11, pero por aprendizaje, pues, ¿ok? Porque solamente he tenido, esto es autodidacta por alguna forma, pues, ¿no? Salvo unas clases de pintura que me dieron en el bachillerato, una señora gran amiga mía, Josefina Martínez, de Díaz de León en su momento, hija de Roberto Martínez Centeno, es una pipina que como le decíamos, ella era pintora y muy amiga de mía y de mi mamá, pues íntima amiga mía. Ella me dio clases y después conversamos mucho, pero esas clases se quedaron en eso y más nunca seguí, pues, ¿ok? Porque Fíjate uno que tú tenía tocas un tema muy interesante en el arte contemporáneo que todavía está en debate en la opinión de mucha gente, que es que la gente tiene que, la persona que está haciendo arte tiene que pasar por un entrenamiento formal. Hoy en día el entrenamiento formal se ha vuelto alterno a todo un proceso de formación personal. Por eso cuando uno dice autodidacta, a veces es un término que crea duda. Autodidacta hoy en día, en el caso tuyo, es una persona que se ha informado o que te has formado a través del contacto con el arte, mucho más profundamente quizás que si hubieras asistido a exámenes en una universidad o en una escuela de arte. Ahora vamos a pasar, qué interesante, yo veo ahí. solamente Ajá. agregarte sobre eso. Por supuesto, estamos obviando algo que para mí es importante, que es la fotografía. Que la fotografía me compré, yo viví en Inglaterra, me mudé para allá para estudiar inglés y en mi tiempo me compré 2 libros de fotografía. Mi papá tenía una cámara, él me la prestó y durante un año yo estudié fotografía por esos 2 libros, ¿ok? Y ejercí en eso la función de fotografía y por supuesto, eso me ayudó, por supuesto, y tengo, he sido publicado en el Nacional, en la revista de Notitarde, y entonces hay una experiencia ahí también, pues, que no podemos obviarla. Pues, Y una eso es lo búsqueda que quería agregar. artística. Muy Y importante por eso. supuesto he publicado almanaques por 5 años en Venezuela, se vendieron todos muy bien, todos excelentes, todos con el apoyo y la gente todavía me dice ¿dónde están los calendarios? Lo dejamos de sacar por el problema de costo, pues, ¿no? Claro. Los míos eran muy económicos, pero el costo se puso tan alto que para que vamos a sacar algo que la gente se va a ver incómoda, pero Claro. gustaron muchísimo y cuando más o menos las cosas se calman, sacamos uno de fotografía, pero otra vez, pues, ¿okay? Y además con obra de arte también, pues. Es muy importante. Cuéntanos un poquito, ahí tenemos a la derecha un caballete donde me impacta la imagen de un sello que dice móvil y que nos tiene que ver. Correcto. Ajá. Cuéntanos un poquito cómo Esto es, creaste, cómo se llama esa obra, qué año la creaste, etcétera. este es el año 2000 y lo que quería era comenzar a cómo hacíamos
una cosa estática como esta calcomanía en movimiento y aunando los colores. Entonces tenemos el color blanco, que es lo que atraviesa, un color gris, el color azul y el color rojo. Entonces, esto es lo que tiene aquí la obra. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en movimiento? Entonces, es una cosa que está estática y cómo la movíamos. ¿Ok? ¿Y Entonces, es por qué hacer... el anuncio de móvil? Porque es parte de un símbolo que Porque tú lo estás tuve a trabajando allí. mano. No, porque es muy escaso. Hoy en día no se consiguen muchas calcomanías. ¿Ok? Ajá. Entonces, yo lo he ido coleccionando. Entonces, así como tengo esta que está aquí, que es una cosa que tenemos esta otra Ajá. que es normal, que es un Tropiburger. Esta es una cadena de hamburguesas, ¿ok? Que hubo aquí muy conocida. Entonces, un sobre, ¿ok? Ese sobre donde vienen las papas fritas. Entonces, es como aquí están, ¿ok? Es un cuadrado, aquí está doble, aquí está transparente, ¿ok? Entonces, eso es del año 2000 y todavía sigo en eso, pues, en esa búsqueda. Es Interesante eso. cómo resaltar lo cotidiano, lo que se consume y se hubiera botado, Puedes pero en vez de acercarlo un poquito botarlo, más a la forma parte cámara para que en el iPad tuyo, para que la gente lo vea directamente. Ahí tenemos todos los de eso. elementos que tienen que ver con el consumo. Lo del tropi, por ejemplo, las bolsitas que se utilizan mucho en el medio venezolano, no sé si ahorita, y toda la manera como tú utilizas los ritmos. Son ritmos muy diagramáticos, son ritmos encontrados, donde los colores están haciendo allí unos encuentros muy dinámicos, ¿no? Muy interesante, Ricardo. Ahora Correcto. cuéntame algo sobre del año de estas obras. Ahí tienes otro. Ajá. Estas son del año 2000, ¿ok? Esos son tus Este es del año inicios. 2000. Mira qué interesante los inicios. Son estudios de ritmo, son Fíjate, estudios. A ver. Ajá, trata esta, de ponerlo esta es directamente en una la de... cámara. Ahí está. Ajá, un poquito más a tu derecha. A tu derecha, ahí está. Muy interesante los ritmos, todos diagonales. El sello que está ahí, Fíjate, Ricardo. es un sello creo que de un bautizo y una primera comunión o algo Ajá. parecido. Entonces, ¿cómo de esto hice unos rectángulos con el color que no te gusta, que es marrón, y el anaranjado? ¿Ok? Ajá, muy Entonces, bien. que todavía está usando, pero fíjate que esto es importante, es para que uno vea que uno tiene las fijaciones que uno tiene. Este es del año 2000 y es como un rectangular hace una obra, ¿ok? Con los bordes en los extremos de colores. Entonces, lo que queremos demostrar aquí es que lo cotidiano forma parte de una obra, así que sea algo muy sencillo, muy simple, como un sello de regalo, pues, ¿no? O de despedida de una primera comunión o de bautizo, pues, Y ¿no? fíjate, yo veo Eso aquí que tú es, tienes la idea del abstracto, pero a la vez te conectas con la sí, sí, realidad del consumo, la realidad de lo que nos rodea dentro de los medios capitalistas, ¿no? Aquí en este, muy sí. bueno que lo pongas en la cámara para que la gente lo pueda ver más a tu Correcto. derecha, Fíjate, un poquito más a tu derecha. esta ok, Ajá. aquí tienes es un sello de Superman. Entonces, ese arcoíris que tú ves es todos los colores que forman de ese sello. ¿Ok? Y por supuesto, hay una línea central que es una línea blanca que yo Ajá. tengo de otras obras que no aquí, que son del año 78, si no me equivoco, en donde yo divido el plano y lo divido aquí con una raya blanca, ¿ok? Que corta el plano, ¿ok? Y O está como trata en de cortar el zigzag, plano. ¿no? Entonces, Es una línea zigzag allí. correcto, Ahora me correcto, llama mucho la correcto. atención Este cómo también, pones los colores, Ricardo. ¿Cómo escogiste estos colores acá? Son colores contrastantes. porque forma parte del sello. Yo lo Ajá. que hice es agarrar el sello y poner lo que está en esta calcomanía, los puse en la obra. ¿Okay? ¿Cuál es el tema de la calcomanía que en la obra, en la cámara no se ve bien?
¿Cuál es la...? Es esta obra es Superman. Ajá. ¿Que lo Es super, sacaste de dónde? bueno, debe ser de cualquier cosa que aguarde que conseguí, pues. ¿Okay? Ajá. Muy bien, muy Algo bien. que enseguida. Entonces estas obras son del 2000. ¿Y qué vino después? A ver, muéstranos algo donde muestre el salto creativo y donde aparece una búsqueda, donde incorpora elementos. Aquí se ven los Sí, cuadrados. correcto. Este cuadrado, Tú sabes lo que te voy que a pedir, que si quieres, ponlo, déjalo en el caballete y nos los muestras con tu iPad. correcto. Agarra el iPad y te lo acercas ahí porque el papel se está moviendo mucho y no lo vemos. A mí me parece excelente. Entonces es interesante cómo podemos ver Ricardo Carbonell, las geometrías dinámicas donde tú buscas realmente las representaciones tensionales, ¿no? ¿Estos son sellos, Ricardo, o son elementos? Correcto. Son sellos. Estos son cuadrados estos son cuadrados a color del 2013, que tú vas a ver que todavía lo sigo, ¿ok? Haciendo, Okay. pero en grande. Estos son 2013, ¿ok? Este es 2013, también con un collage, que es esto que ya empezaron en 2013, pero aquí Ajá. está, digamos, la obra que uno podría decir de dónde empezó. Esta es una de las primeras obras con tape que yo Si hice. quieres, Este es déjala en el 2013. caballete para que ¿Okay? la veamos. Esta obra, Ajá. sí, ahí te la dejo ahí. Esta es una Perfecto. obra del 2013, fue una más la primera que es utilizando el tape. Entonces, blanco y amarillo y negro, pues, ¿ok? Así fue que empecé con los tapes. Esto es 2013. El Después tape, viene para esta, explicarle un poquito al que es público, la temática. ajá, para explicarle un poquito al Correcto. público que está empezando a conocer tu obra, el tape es el tape que utilizas para pegar o para La adherir a electricidad. electricidad, que es tape eléctrico con diferentes colores. Exacto. De cintas adhesivas o Cortados a tape tijera, eléctrico, ¿verdad? correcto. Cortados a tijera, Sí, tengo señor, entendido. solamente Ajá, con una tijera. Entonces, perfecto. este es de la serie de 11 porque de aquí arriba es 11 y aquí abajo es 11. ¿Ok? Ajá, ¿Ok? 11 que Y 11, es 11 segmentos. 11 11, segmentos hacia ajá, arriba, 11 segmentos hacia abajo. muy ¿Ok? interesante. O sea, Después viene esta. ajá, déjamelo un momentico Esta allí para también. que, no, ponlo otra vez para que el Esta. público lo pueda ver, la que pusiste antes, la del Perfecto. para Correcto. que vean y descubran toda la meticulosidad, lo elaborativo que tienes tú al cortar con tijera cada uno de esos pedacitos delgados y colocarlos uno a uno en este ritmo. Fíjate que parecen recorridos eléctricos, parecen elementos que están creando un cortocircuito dinámico y compositivo, y cada uno de estos está cortándolo con esas horizontales. Es como que si a esa Correcto. geometría turbulenta que está en esos pequeños segmentos de 11, tú los estabilizaras con esa horizontal, con Correcto. esa composición que tienes allí. ¿Cómo se llama esta obra, Ricardo? ¿Tienes algún nombre o una Es de la numerología? serie 11. No, Claro, no, ajá. no, no. No, porque además esperando por ti que, que tienen una gran facilidad, pero este es de la serie 11, pues, ¿ok? Interesante Después porque, viene otra, esta, ajá, este es 2014, fíjate que este es 2014. muy Esta bien. es una serie que tú casi no has visto, Ajá. esta que son individuales, pues, esta también viene con 11, pero son en grandes rasgos, así fue que empecé haciendo los tapes, pues, ¿ok? Y aquí Esto el fue 11, en ¿dónde la está? búsqueda haciendo obras de ese tipo. Muéstranos el 11, ¿dónde está ¿Ah? allí? Aquí Muéstrame, cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? ajá, esos son los El pequeños 11, 1, segmentos 2, verdes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sigue. Ah, Y así. oh, qué ¿Ok? interesante. Hay una Después numerología. viene, ahora para mostrarte de dónde viene el 11.
Ajá, Esta es, así empezó el 11, pues. El 11 con las dos torres, ajá, ¿ok? Este era un tape que tengo todavía, que es un tape metálico muy grande. Y la anécdota esta que aquí hice 11 en anaranjado y aquí hice 11 en blanco, pero en la emoción que yo contaba, le puse otro y es 12. Entonces uno cuenta aquí 12 y aquí 11. Entonces ajá. siempre me he preguntado si lo cambio o no lo cambio, si hago otra. Pues no, esto se quedó así porque esto es anecdótico. Esto es 11 porque así empecé la serie. Pues una vez que descubrí y que adopté el 11 por la tragedia de las Torres Gemelas, esto es el inicio del 11. Pues entonces, pero con una contradicción porque tiene un color 12 que es en blanco, pero por supuesto que no se nota. Y así ves, esta es la otra figura que quería mostrarte, porque este es los alternos. Tú sabes que con el desperdicio de una obra, yo hacía otra obra. Y esta es Ajá. la primera de los desperdicios que hice de otras obras. Hice una, que por eso se llama alterno. ¿Por qué? Porque era... Entonces, este alterno son desperdicios que uno lo que hubiera hecho es botarlo, pero antes de botarlo, hacía una obra. Entonces, tú ves que hay tapes anaranjado, verde, negro, azul y blanco, y estos tapes gris del otro tapes gris. Entonces, esto es del año 2014. Entonces, para que tú veas que la figura de hacer o la idea o la fórmula de con una misma material hacer dos obras simultáneamente o de seguida es una de las temáticas que yo tengo. ¿Okay? Muy Entonces, de esa obra que está aquí, hice otra que está el mecanismo de lo que llamamos obras alternas. ¿Okay? Ajá. Y después, esta quería mostrarte que esta es muy poética, muy sencilla, también del 2014. Es como, este creo que son 6 o 7, porque es 21, 7 por 3, 21, los segmentos, cómo pueden estar en el aire volando. ¿Ok? Cómo es sencillo, como una obra tan sencilla como 7 elementos del azul, del negro y el blanco, y cómo el blanco sobre blanco llama la atención. Entonces es algo que, aunque es geométrico, aunque no tiene una cruz, uno representa cierta paz, cierta tranquilidad. Y está formado de 21 segmentos. ¿Okay? Y Y mire, 21 segmentos sencillos, simples, aleatorios, porque no tienen el mismo tamaño. ¿Okay? muy importante. Y este es tape negro y tape blanco, ¿correcto? Sí, señor, con tape azul. Aquí vas Ah, a ver tape otra azul. que no te había mostrado nunca, que es el homenaje a Cruz 10. ¿Esto qué supone? Esto, los mismos colores puestos en diversos órdenes en 5 segmentos. Cada uno es un segmento, pero tienen los mismos colores, que es gris, anaranjado, blanco, negro y azul. Entonces, y se llamó homenaje a Cruz 10 porque era como él logró, o tratando de ver cómo hacía yo esos, que se movieran los colores. Entonces, como tú ves aquí, el anaranjado está de segundo, aquí casi que está en el fondo y sigue llamando la atención, aquí está de frente, ¿ok? Entonces, ese es homenaje en estudios que yo estaba haciendo, o sea, cómo podía hacer cosas, cómo acercarme a los artistas que yo conocía y también conociendo el material del tape. Pues, ¿okay? Entonces, este se llama Homenaje a Cruz 10. ¿Año? Después ¿Qué hay año otra, ese? esta también, año 2014. Este Wow. es 2014. Este también es otra obra de homenaje que es amarillo. Fíjate que aquí sale otro color entre el marrón y el amarillo. Después viene el negro, el verde oscuro, perdón, azul y rojo. Y entre el azul y el morado hay otro color. Entonces también esto lo que hace es cambiar las posiciones de los colores. ¿Ok? Para ver cómo se manejaba. Esta obra también es en homenaje a Cruz 10. Aquí tengo una obra que esta es de una artista americana ya fallecida, que es Joan Mitchell. Yo Muy leyendo las importante. obras de Joan Mitchell, ella tiene unas líneas y entonces en homenaje de árboles de Joan Mitchell hice esta obra. ¿Okay? Como ves también los mismos, cambian los colores y hay mucha alegría. ¿Okay?
y bastante alegría que ella transmite con sus obras. ¿Okay? Así como hay esta, que es de mucho colorido y muchos colores, aquí está hay otra, utilizando 3 colores, el blanco, el gris y el negro, también cambiando las de posiciones. Pues. Aquí, esta nada más negro con blanco, esta negro con gris, después viene esta negro, blanco y gris, y aquí está. ¿Okay? Muy Entonces, interesante. ¿Y esta es homenaje a algún artista? ¿O sí, es homenaje, también es homenaje a Joan Mitchell. a Joan Mitchell? ¿Okay? Oh, Y después, correcto, esto es por eso es del 2014. Y aquí vas a ver algo que yo me he concentrado y estoy haciendo. Esto no tiene años porque la terminé hace unos años, pero este es el 2014. Es los contrastes negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Okay? Digamos que este es uno de los grandes motivos que son columnas, que son segmentos, y después unas escrituras que pueden asemejarse a las escrituras de Soto, pues, ¿no? Entonces, cortamos todas estas columnas con símbolos, con segmentos, ¿ok? Unos son de 11 y otros son arbitrarios que no tienen ninguna cosa. Esto es, digamos, una de las obras que la estoy desarrollando desde el 2014 en muchas diversas formas, ¿no? Entonces, como ves, es esta estructura, ¿ok? Es muy pequeña aquí y ahora estoy cubriéndole casi todo el marco, como vamos a ver mucho más después. Pero aquí está, fíjate que esta es un verde sobre anaranjado y blanco, ¿ok? Esta también es 2014. Y eso Esta es es tape gris y también, azul. ¿verdad? Sí, porque todo es tape. También, eso es tape. Todo es tape. Todo es tape. O sea, que no hay utilización de ningún marrón y amarillo. No solamente una regla para calcular que quede en el medio. Esto tiene una técnica y la técnica es que uno empieza siempre por el medio y se va expandiendo para que los extremos queden más o menos bien, pues. Porque cuando al principio empezaba de los lados y ya al final entonces no calzaba. Entonces la técnica es que uno en este trabajo uno empieza por el medio y hace de un lado y de otro. ¿Okay? Esta también es y de después 2014. Vas a ver, sí señor, este es de 2014. Yo te tengo aquí una obra que vas a ver. Esta es una serie de 50, no sé si llegué a 100, ¿ok? Que hay una enumeración. Todos los colores tienen una enumeración, ¿ok? Esta es de 7 segmentos. 7 segmentos. Este es verde, rosado, que es el 9, y el verde, si no me equivoco, es el 2. Entonces la enumeración es 292, ¿ok? Y aquí, o sea, cada color le asignaste un número. Pero, y ese es como correcto, sí, el verde es 8, 898, ¿ok? 898, entonces, que es una serie 898. Y con los desperdicios de esta obra, hice esta obra que es alterna, ¿ok? Entonces, que uno ve aquí el rosado, el verde y el otro verde oscuro, siempre con un collage en el medio. Este es un tape que había aquí. Entonces, fíjate, este es muy del año interesante, 2017. Ricardo, cómo de la estructura vertical, rectangular, lineal, pasa a esta estructura de esta obra, que es la curva, el movimiento suelto, lo aéreo, el fondo blanco. Fíjate, de una estructura sólida pasa a una estructura aérea. Muy interesante los opuestos que están trabajando, y sobre todo la obra que alterna tiene una libertad de flotar en el espacio, ¿no? Sí, señor. Mientras esta es estricta, muy musical, que en el medio tiene un negro muy musical, esta es plena libertad. Entonces, estas dos obras están muy ligadas, pero lo importante es que lo que yo sobró de aquí se hace una, siempre tratando de que nada se bote. Quizás uno podría decir que es muy ecológico, pero más que ecológico, lo que uno quiere es resaltar
que de las cosas más sencillas, como este tape rosado, que lo único que uno lo hubiera botado, uno lo utiliza. Así tengo otro ejemplo que quería mostrarte, que es este 333. El 333 es azul, porque es todo azul, ¿ok? Esto, por supuesto, para el que conoce Estados Unidos y Miami, es una tarjeta de presentación de Morton, que es un restaurante, ¿ok? Y entonces hice con este detalle que trata de hacer algo como cinético, pues, ¿no? O sea, un tape sobre otro tape. de la estructura sólida, negra o azul, está acá, sale la alterna que es del lado izquierdo. Correcto. Que es ¿Okay? muy Y interesante. así tengo Si una 50. es total geometría sólida, la otra es total aerealidad informal, totalmente informal, solamente Correcto. aglutinada con Correcto. el famoso símbolo de Norton que, comentario Correcto. aparte, creo que lo cerraron con la pandemia ahorita en Brickell. Okay. Arriba no sé si lo han Es cerrado. que no hay nada que decir, no hay nada eterno, pero lo que quiero significarte que este es un proceso que dije, cómo hacía obras, cómo hacía dos obras en un mismo ritmo. Entonces hice 50 de estos y al final tengo 50 de este tipo, más 50 de estos son 100. ¿Ok? Son 100. Entonces, y todos Dime están una cosa, registrados, tengo todos los números registrados. la numerología ¿Ok? de la obra del lado derecho, ¿cuál es? ¿Cuál es la numerología ahí? Los segmentos, ¿cómo los Este recortaste? es alterno, este es 333, porque son segmentos de 7, son 3, 3 y 3. Y este Oh, entonces es alterno 333. muy Aquí lo interesante dice. porque Fíjate que aquí está 333 además. 333 alterno. Es así. Eso es lo que quería enseñarte, que todo tiene, cuando yo te decía que era un alterno, fíjate esta otra. Este es ¿Okay? otro alterno. Este es otro alterno, ¿okay? Que Ajá. tiene siempre un collage muy sencillo. Estos son los extremos de unos sobres de bebida que yo los corto. Entonces, a veces tengo esa fijación de utilizar solamente de un sobre los extremos. Y aquí están. Entonces, aquí como este es un alterno. Y aquí utilizo tratar de dar una figura más o menos simétrica de cómo esto se puede unir, pues, ¿no? Y forma otro ambiente. O sea, pero por supuesto no es... la globalidad es hacerlo algo más informal. Pues, Y déjame ver ¿okay? si Pero que entiendo. pueda La del hacerse. lado derecho es la sólida y de aquí sale esta Correcto. obra suelta e informal. Ajá, que Correcto. Que completamente aérea. lo que tienen en común son los colores. ¿Ok? Ajá. ¿Y Pero esta cuál es la no hay numerología? ¿Cuál es la numerología de esta? esta numeración, ya te lo voy a decir, que ahorita no tengo la memoria, Ajá. 848. 8, Este es porque tiene segmentos de 848. 8, segmentos de 4. Verde. Verde de El 7. color Aquí hay 7. asignado, el número de color, el número asignado al color. Muy bien. 848. Eso es. ¿Y qué año ¿Ok? es esto? ¿Qué año? 2017. Mira cómo vamos viendo la estructura de Este es evolución. 2017. Ahora, esta es una de las que tú conoces, que te voy a mostrar, que es diferentísimo a esto, que es la que estamos, que tú me encargaste que hiciera, que es los dibujos en blanco, en negro, pues, ¿ok? Ajá, Estas bueno. son obras, el número 3 en romano, ¿te acuerdas? Es la serie que tenemos en romano que queremos montar, ¿ok? Ajá. Esta es la que se va. Y ¿Cuántas son de esta? estas son 11. Ajá. Esta es 11. Y esa es Y la que esta vas es a montar en una sola pieza en una sola para tomarte la unitaria. fotografía para ver si te mando lo más Muy pronto bien. posible. Pues, ¿okay? Ahora, Y esto, viendo un poquito más tu alma y viendo más todo lo que es tu pasión creativa, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué sientes tú cuando estás haciendo esto?
¿Qué es lo que te lleva? ¿Cómo estructuras cuando pegas el tape, le estructuras el tamaño del corte, la manera como lo colocas en el espacio, la manera como sale la obra? ¿Cómo es eso? Porque estas obras son energías, Ricardo. Fuera de tener una composición Sí, visual, hay una estructura dinámica de sí. vibraciones energéticas. Entonces, ¿cómo Ok. la blanco y negro de aquí? Explícame un poquito, por ejemplo, aquí, ¿cómo organizaste cada uno de estos tapes? ¿Cómo los pegaste? ¿Cuál era el fondo? No, esto no es, sí, esto que están aquí es Ah, blanco y negro. Este es negro. pero Este esto es está nada más pintado de lápiz. tape. Esto no tiene tape. Esto está pintado, Esta que estás viendo aquí no tiene nada de tape. Esto es pintado. Esto pintado. es Ok. pintado con creyón y marcador negro. Sobre Entonces, como esto tiene, esta es la de tenis court, pero en números romanos, ¿te acuerdas? claro, La cancha de tenis, que ¿ok? son obsedistas. Entonces, pero este es en grande. Este fue en formato, digamos, grande, digo yo, 28 por 42 Centímetros. centímetros. Ajá, Entonces, correcto. Esto primero la diseño en lápiz, ¿ok? Una ajá. regla y un lápiz. ¿Okay? Primero, y tengo series de fotografías de cómo voy construyendo. Entonces, lo primero que lo hago es, primero lo dibujo completo, casi todo completo, a lápiz, ¿ok? Lo más importante es no equivocarme para que no tenga mancha las obras, y después voy haciéndole figuras geométricas poco a poco, construyendo, ¿ok? Y después que ya tengo más o menos, voy rellenando con un color y con un marcador finamente, sin equivocarme. Y la única forma que tengo es una regla y el pulso, que por lo menos lo tengo bueno. Pues, El ¿okay? pulso, Entonces, claro. voy fabricando, y claro que hay que tener un pulso. Y yo de hecho tengo una historia que yo no estudié ciencia porque en la ciencia se hacía dibujo técnico y yo en dibujo técnico no era muy bueno, y entonces como una rememoración, o sea, si yo no pude hacer dibujos técnicos, ahora sí lo puedo hacer, y ahora prácticamente no me equivoco, no me salgo de la raya, es justo, el color está ahí, y esta es una gran satisfacción porque cuando yo hice Tennis Court, que tú las viste y que presidió primero una obra de 20, perdón, una serie que se llaman homenaje a Plano y el Cuadrado, de 20 obras, que tú las tuviste allá en la galería, y tú me pusiste el reto, ahora necesito que me hagas 3. Y me asusté porque yo decía, en aquella inspiración yo lo hice y ya no lo había hecho. Entonces, en la primera fue un gran reto. Después la segunda pieza, por supuesto, llegué a hacer después 22, 25 piezas. Y eso demuestra, y entonces lo hice más conscientemente para acordarme que si tú me decías, vamos a hacer otra, la podía hacer y la retuviera en la memoria para tener esa seguridad. Entonces, esto demuestra que hay un grado de seguridad, hay una forma de hacerlo. Uno cree que es arbitrario, pero hay un lenguaje, uno nota. Ahora, ¿por qué al final es así? Yo te puedo decir que ese es algo que interno me dice, sí se ve bien, está consono, no hay nada que sobre, está como bien acoplado, y eso me encanta, pues, ¿okay? Que esté bien acoplado, que esté sencillo, que esté, cómo se puede, cómo esto sobresale sin que esté opacado por todo, pues, ¿okay? Y por supuesto, este es un reto porque aquí están 3, el número 3, 1, 2 y 3 en romano. Y hacia ahí esa serie, ¿ok? Si hay esta serie, aquí está el número 2, ¿ok? Y fíjate cómo el 2 resalta aquí, pero no opaca a todo lo demás que lo envuelve, ¿ok? Y Entonces sabes que siempre tiene esta raya. diferentes ritmos, diferentes elementos de fondo, de figura y fondo, diferentes encuentros entre las líneas. Y creo que eso te lo da tu intuición y el oficio que se desarrolla con la práctica, ¿no? Correcto. Y Como tú esto ves, de una de qué las año, primeras obras, esta es del año 2020,
del 2020. 2020. Este es el número romano que la última vez que nos vino, tú me dijiste, hazme 3 obras. Y entonces, bueno, este es el producto de esas 3 obras que me empeñé, me dieron al principio, no te lo reconozco, nunca te lo dije, pero el terror era si yo pudiera hacer lo que hice con Tennis Court. Por supuesto, Tennis Court, las obras son más pequeñas, y para el público que no va a ver, el Tennis Court es una cancha de tenis con 15 piezas. ¿Ok? Cómo resaltamos los símbolos de la cancha de tenis con su rayo, su rectángulo, con su malla, y cómo eso se puede hacer un arte. Y eso fue una reflexión que yo hice. Si yo hice este tipo, pero cómo acercaba a la gente para que no se cansara. Y entonces llegué y dije, bueno, si tenemos una cancha de tenis, la cancha de tenis son geométricas, entonces yo podría hacer una cancha de tenis. Entonces eso fue un reto. Y hacer una monumental de 15 piezas, eso es monumental. Si yo termino, y por supuesto lo hacía algo así, una pieza diaria, y como era más o menos pequeña, el reto de hacerlo uno en la noche, después del trabajo, a partir de las 9 hasta las 12, y cuando lo construí, perdón, me siento por supuesto satisfecho porque se logró. Claro, pero de ahí a hacerlo y después a montarlo, que fue con tu ayuda y la de Lula, es gigantesco y es fabuloso. O sea, Bien lo que se interesante tarda en descubrir, uno verlo como está, claro, y ver cómo correcto, descubrir en que ti, por cómo se ejemplo, tarda uno en hacerlo. claro, y descubrir en ti esta estructura visual, pero que no es más que una fuerza creativa. O sea, aquí cuando tú haces estas 3 y te Correcto. confrontas, aquí está la otra mucho más abigarrada, mucho más encontrada. Mira que hay triángulos, además también aquí aparecen triángulos, y aparecen una especie de, Ángulos en los extremos aquí. Sí, sí. muy interesante, está mucho más compleja desde el punto de vista Claro, de aquí su hay una lucha construcción. entre quién sobrevive, si el blanco o el negro, pues, ¿ok? Flechas que se van sobreviviendo una y otra y otra. Aquí hay este extremo que está así, pues. Y este es unos gran caminos, ¿ok? Que hay aquí. ¿Eh? Y una Pero especie de esa es laberinto una, pero abstracto, la ¿no? idea como, correcto, eso es. Y eso fue ¿cómo se llama? Un reto que tú me pusiste y que creo haberlo logrado. Pues, este Y otro. me Este parece es el muy bien número 20. Pues. porque van a venir otros retos más en el mundo de la pandemia y la pospandemia, donde esta obra va a realmente a crecer y a crear los grandes formatos, como siempre te he dicho, en cuanto a salir pues de la estructura miniatura del papel. Y bueno, ya tú has salido porque has hecho esta obra de estos tamaños, y cuando uniste Tennis Court también creaste una obra prácticamente mural. Muy interesante Ahora cómo fíjate, ver voy a cómo enseñar algo trabajas. que esto no lo has visto. Esta es una obra en papel, pero que está clasificada en 2013. Que por Ah, supuesto, fíjate que esta es del 2013 en pequeño, y después tengo muchísimas de estas en maqueta, en blog pequeño, pero esta es una que es una línea que empieza aquí y tiene ese origen en varias, en azul, en anaranjado, en negro, en amarillo, en rosado y en verde. Y todas están unidas por el línea, ¿ok? Una línea que está aquí. una Ahora, línea eso continua. dio motivo. Exacto. Esta es una serie que se llama La 46 y tú vas a ver una de este tamaño, que esta es la última, la 40. ¿Ok? Esta es la 40. Y entonces, esta es la 40 de la serie del 2020 que se llama 46. ¿Ok? Y que es con marcador, cada uno en diferente. Este es el resultado de una serie que tengo antes, 39, que te la voy a mostrar, pero la diferencia entre las 39 y esta es que este tiene un fondo amarillo. Todas tienen un fondo amarillo. Entonces este es un gran reto, cómo hacer los colores y que el amarillo por lo menos sobresaliera. Y en cada uno tú vas a ver un amarillo. O sea que a pesar de que el amarillo es delicado, es muy claro,
por lo menos fíjate que aquí ni el negro ni este color tan rojizo lo opacan, siempre está aquí, ¿ok? Entonces, esta es una serie 46 porque tuvo su origen en esta. Este es un origen que es muchísimo más grande y esta es la serie 46, que es va a tener más, pero es porque tienen 11 colores y todo lo demás en negro. ¿Ok? Muy interesante. ¿Okay? Trata de que la cámara no se mueva mucho para que enfoque los okay, detalles, ¿no? Ay, ajá, sí, si mueve mucho, esto es vamos a dejarla fija, porque perfecto. estoy viendo allí, fíjate que hay como unas líneas, unos Sí, trazados lineales dentro de cada cuadrado. correcto. La diferencia de esto es que esto usé una regla, eso no se llama regla, pero ahorita no me acuerdo, pues, pero eso se compra en la librería, entonces uno utiliza estos cuadrados con un marcador, ¿ok? Y van haciendo desde el medio, aquí nació siempre, normalmente desde aquí, y así se va construyendo y diluyendo, ¿ves? ¿Okay? Y era 46 porque es 35 negros y 11, ¿ok? Y después entonces, se convirtió... Es una sumatoria numerológica cuando muy interesante. Entonces, esto después, ¿cómo hacíamos algo diferente? Y entonces, fíjate que aquí fue cambiando y construimos este color, los colores con el negro, y fueron cambiando, ¿ok? Y después siempre, fíjate que llegó a tal la idea forma, del cuadrado, de la geometría del cuadrado, no del cubo, aparece siempre recordando un poco lo que me dijiste al principio, de cómo el cuadrado y el cubo habían sido guías originalmente en tu vida, ¿no? Y cómo aparece y se repite y salta y crea mucha diversidad en las composiciones, ¿no? Y aquí la numerología también. ¿Qué dice la gente cuando tú le dices los números? ¿Qué te dice? ¿Que por qué hay un número? No, bueno, es que tú, digamos, tanto tú como el público van a ser, y mi familia son los únicos que han visto esta obra. Claro, bueno, ahora el público. Estas son obras, estas del cuadrado, aquí tienes colores rosados, ¿no? No el amarillo, sino el rosado, es como una claro, porque hay, claro, en la idea de aprendiendo haciendo serie, esto empezó con negro y colores, después construí cómo los colores fueron desintegrándose con otros colores, el negro con colores, ¿okay? Y después hice donde, ejemplo, en este no es la obra, pero hay otra, esta es anárquica porque no representa, uno es diferente a lo otro, pero hay una serie, o sea, hay una numeración en donde predomina un color y entonces en todos los cuadrados hay un color, azul, rosado, violeta, colores protagónicos, claro. Exacto, para que cuando uno lo ve, y por supuesto resulta gratificante. Entonces, para que la historia y el público que lo vea, si tengo obras del 2000 con este cuadrado, este es un producto, lamentablemente no están hechas en lienzo, porque esto es origen de la pandemia, que yo tenía un blog grande sin usar, y entonces en este proceso, ¿cómo hacía una serie, algo diferente, algo que era agradado? Y aquí está. Y tiene una característica que siempre es aéreo. Fíjate que nunca los espacios siempre tienen una salida. Todos tienen una salida. Salvo una obra que en un momento dado, una la encerré, todas están abiertas. Tienen una parte central y aquí están abiertos. Aquí hay una salida, aquí hay otra salida, aquí hay una salida. Y lo otro que uno también tiene sentido es cómo el blanco hace una figura. Aquí uno ve esto, pero si uno se concentra, acá hay una figura blanca en el que vacío también forma parte. Claro. El vacío, acá hay una cruz, una persona. Entonces,
se trata de cómo el vacío también forma parte de la obra. ¿Okay? Muy Entonces, de eso interesante. se trata. ¿Y qué papel que utilizas tú para hacer esto? ¿Cuál Es, papel? no te puedo, no soy experto, pues, pero Bueno, es pero un digamos, bloque completo un papel de artístico, pues. de sketch. Quisiera que Sí, agarráramos sí, la sí. cámara sin moverla mucho y la dejemos fija para que, ajá, ahí, sin moverla, para que el público pueda ver tus trazados, porque tus trazados son verticales, son diagonales y van sutilmente Sí, mezclando cada uno de los colores protagónicos de cada obra. Hay como una gama armónica que se casa en cada uno de los cuadrados. Es decir, en un cuadrado tú ves unos verdes, después correcto. unos rojizos, en otro ves los rosados y en las puntas están negros, en otro ves los rojizos en los bordes y en el centro el negro. Y hay una gran armonía musical en esta obra, Ricardo. Hay una gran Sí, estructura acústica en esta obra. Y es muy interesante porque tiene como reposos en esas estructuras musicales, en los vacíos del fondo. En cada uno de esos vacíos el ojo reposa, el ojo flota, descansa y sigue el recorrido. fíjate, te voy a mostrar, digamos, esta es la, déjame mostrarte la 39 para que tú veas cómo con estas mismas cosas se Ajá, hace otra. Esta es mucho más alegre, pero ¿qué es lo que hice? Es que cambiaba la posición del color y de las rayas en el cuadrado. ¿Okay? ajá. Entonces, como ves, este no es simétrico. ¿Okay? Esto va variando. Entonces hay un movimiento que le da el propio cuadrado. ¿Okay? Fíjate que aquí lo que predomina son dos triángulos y sigue siendo un cuadrado. Un Pues, ¿okay? cuadrado. Aquí fíjate que no es simétrico completamente. Este es el número 39. Entonces pasamos de lo muy, muy formal y a esto es en pleno movimiento. ¿Ok? Con el color y con el movimiento de las líneas Incluyendo dentro los del bordes de cuadrado. los cuadrados. Los bordes de los cuadrados se vuelven Correcto, sueltos, abiertos. Hay una correcto, apertura de la correcto. línea en esta. Este es uno Exactamente. Y este es uno de los. de los últimos. Sí, este es el 39 y el 40, por eso, pero este es un proceso que, lo bonito de de que si fuera expuesto es cómo nace la primera a la 40, ¿ok? Que es lo curioso, cómo uno va, cómo con un mismo elemento que es el cuadrado y con el contenido del cuadrado, cómo uno lo va atando y cómo termina. O sea, no se queda en lo mismo. Y de eso se trata. Este fue un estudio, o digo que se dice estudio, pero este es el proceso como creativo, cómo hacer de 1, 2 y 3, y ya el 7 fue cambiando, y del 7 fue al 14 y después al 24. Yo recuerdo por lo menos ahí el 14 que todos eran negros y ahí se lo hice en azul, y así va variando. Y cuando descubrí que con el mismo cuadrado, con la misma hoja, se hace otra obra. Siempre con el cuadrado y cambiando los colores y la posición. Fíjate que veo que el Eso es tape interesante. es muy interesante porque tienes como un alfabeto numerológico y de transformaciones en progresiones, ¿no? Que es muy importante porque hay Correcto. una matemática escondida de todo esto. Hay una matemática, Correcto. porque Sí, las señor. matemáticas son metafísicas. Las matemáticas no solamente Correcto. son de cálculo, sino las matemáticas representan estructuras invisibles del mundo. Y eso lo sabe un Correcto. ingeniero y lo sabe un físico o lo sabe un matemático. Pero es interesante porque yo veo que del tape Correcto. pasaste ahora a esta libertad, a esta estructura donde el trazado de tu mano es parte de lo que sería la respiración de la obra. Y tu trazado, primero Correcto. era el pulso a través de todas las obras blanco y negro, Correcto. y ahora entonces la libertad de cada uno de esos pequeños líneas que creas en los cubos, perdón, en los cuadrados, Correcto. y cómo vas abriendo también las Correcto. estructuras del vacío. El vacío zen, Correcto. porque muchas veces en zen se dice que lo más importante que uno puede ver en el mundo puede ser lo físico, pero también preguntarse cómo es el vacío dentro de una vasija, por ejemplo. Entonces uno empieza a entender que hay una cuarta dimensión Correcto. posible, ¿no?
Bueno, mira, Ricardo, esto ha sido muy nutritivo y bueno, creo que será, ya ahora prepararemos una segunda sesión, pero este Zoom que vamos a presentar, nos tienes otra sorpresa. Muy bien. Aquí tenemos otra, Sí, tratemos de esto no es para mover la la nueva. cámara Lo que mucho quería porque no se destacar, ve. La sí, cámara no, sí no se importa. mueve, Este es para que vieras el color verde. claro, pero no Sí, muevas ok. la cámara. Fíjate que este es color verde. Y esto es lo que quería Ricardo, destacar. si la cámara la Sí, mueve, sí. no está, no estamos viendo Sí, nada. sí. No, pero es para que vieras. Ajá. Sin mover la Ok. cámara Ahora podemos sí, ver ¿no? aquí que te estás volviendo Este es para que vieras. totalmente irregular, ¿no? Y es la libertad creativa lo que están haciendo Correcto. dentro de esta estructura. Correcto. Bueno, nos Eso es tenemos lo que que quería despedir. mostrarte, es el color verde, que era. Ajá. Bueno. Ok. Sí, el tiempo se nos acaba, nos vamos a Perfecto. despedir para poder entonces encontrarnos en otra ocasión. Y para el público que nos está viendo, estas son las series de visitas a estudios de los artistas. Son conducidas en inglés o en español, dependiendo del artista. Y nuestro canal de YouTube es Curator Voice Art Projects. Se pueden meter y pueden descubrir la vida y los secretos de un artista en su creación interior, en su taller. Ricardo, muchas gracias de nuevo por compartir tu vida, compartir tus secretos, compartir tu parte de artista y tu parte de coleccionista, por supuesto. Gracias, Correcto. Ricardo. Bueno, un placer y muchas gracias por recibirme. Bueno, Nos muy estamos bien. viendo. Nos estamos viendo y Ok. próximamente tendremos otras sesiones en entrevistas, en talleres. Gracias, Ricardo. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.